Hola a todos, en esta ocasión vamos a continuar con el tutorial de JavaScript en el cual vamos a hablar acerca de los ciclos, principalmente de los que son for, while y do while. Antes de comenzar, si al final te ha gustado el video, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que estés informado de los demás tutoriales que vamos a subir, además de que pues veas las listas de reproducción si alguno de ellos te podría ayudar a aprender otras cosas nuevas. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es un ciclo o también conocido como bucle. Estos ciclos principalmente los podemos ocupar para ejecutar un conjunto de bloques de código o instrucciones de manera repetitiva, de tal manera que, o de tal forma que no tengamos que escribir 20 líneas para realizar, digamos, una sumatoria de 40 valores, de 20 valores, perdón, o tengamos que, por ejemplo, calcular el factorial, o tengamos que repetir mucho una instrucción. Entonces un bucle nos puede ayudar a realizar todo ese tipo de operaciones que pueden ser repetitivas o inclusive iterativas, ¿no? A lo mejor realizar un incremento de 20 o 25 o 250 unidades a un valor, hacerlo con instrucciones una a una es muy tedioso. Por lo tanto existieron los bucles o los ciclos, los cuales nos ayudan a repetir este tipo de instrucciones. Bueno, vamos a hablar aquí de tres principalmente. Uno de ellos es while. Va a repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición. Aquí hay que hacer notar que el while primero evalúa la condición. No ejecuta nada si no se cumple la condición primero. El while está conformado por lo siguiente: por la palabra while, que es una palabra reservada, ya se tiene que poner de cajón, y entre paréntesis la condición o condiciones que tú quieras evaluar. Las condiciones las puedes, o bueno, más bien dicho, le puedes poner más de una condición utilizando los operadores OR o el operador AND. Las instrucciones van entre los corchetes, perdón, entre las llaves. Y aquí, bueno, vamos a poner todas aquellas instrucciones que queremos que se repitan siempre y cuando se cumpla una cierta condición. Bueno, tenemos también el do while, en el cual primero se va a ejecutar la instrucción o el bloque de instrucciones entre las llaves y posteriormente se evalúa que la condición se cumpla. Es más o menos igual que el while, nada más que la diferencia es que el while primero comprueba o verifica que se cumpla la condición y el do while primero ejecuta y después comprueba la condición. Podríamos decir que está como que al revés el proceso. El for, el cual, bueno, va a repetir un conjunto de instrucciones de manera finita o de más controlada, porque en el caso del for, a diferencia del while y el do while, ese se va a valer de un contador o una variable contador que le va a decir al for cuántas veces debe de repetir este conjunto de instrucciones. El for va a estar conformado por esta variable contador, separado por punto y coma una condición, separado por punto y coma un incremento y decremento, y entre llaves las instrucciones que se vayan a ejecutar dentro del ciclo o del for. Un incremento lo podemos encontrar como la variable y después seguido de los signos más, y un decremento como la variable seguido del signo menos. Estos dos, incremento y decremento, lo incrementan en una unidad o lo decrementan en una unidad. En un momento vamos a ver cómo esto es posible. 1, 2, 3. Bueno, yo aquí ya he preparado algo de código en el cual podemos ver algunos ejemplos del uso de estos ciclos. El primero va a ser este archivo, esta página donde estamos viendo cómo calcular algunos números. Yo aquí he realizado un pequeño formulario donde primero vamos a pedir que se calculen los números pares, llamando una función en JavaScript calcular pares, que nos pide un número. Ese número lo sacamos de la caja de texto que tenemos aquí arriba, la que se llama txt número pares. En todos los ejemplos que vamos a ver ahorita, yo he puesto el archivo JavaScript en otra carpeta dentro del proyecto, o sea, ya no tengo el código JavaScript aquí adentro. Y también vamos a calcular en este mismo ejemplo los números impares. Para esto vamos a ocupar una función muy similar a la anterior, que solamente nos va a recibir el número que se escriba dentro de la caja de texto txt números nones. Perdón, dije pares, eran nones. Entonces arriba vamos a calcular los pares y en el formulario de abajo los nones. Los resultados van a aparecer dentro de una etiqueta div, como ya lo vimos en anteriores
videos en los cuales pues aprendimos a poner los resultados de una función y demás dentro de otras etiquetas. Bien, voy a correr este archivo, pero antes voy a mostrar el código y voy a dar una pequeña explicación de qué fue lo que hicimos. Bueno, en un archivo aparte en JavaScript creamos dos funciones, una que se llama calcular pares y otra que se llama calcular nones. Las dos hacen casi el mismo procedimiento. Vamos a tener que reciben un número como parámetro para poder trabajar ambas, y comenzamos teniendo nuestra variable contador, que es i. Esto para que el ciclo que hacemos más abajo se pueda controlar cuántas veces se va a realizar. Y bueno, tenemos otra variable donde vamos a estar almacenando el resultado. Ahora, nuestro ciclo va a funcionar de la siguiente manera. Si recuerdan, el while primero comprueba y después ejecuta las instrucciones. Vamos a decir while, y la condición va a ser mientras i, que es nuestro contador, sea menor al número, nuestra variable número, que es la que pusimos como límite, porque nuestra función va a mostrar todos los números pares antes del número que escribamos en la caja de texto. Por ejemplo, si yo escribo 6, me va a escribir 2 y 4. Si yo escribo 10, me va a escribir 2, 4, 6, 8. Eso es lo que me va a escribir en la pantalla. ¿Qué hacemos dentro del while? Bueno, aquí adentro del while ya tenemos un conjunto de instrucciones. Tú puedes poner condicionales o combinar otros ciclos y demás. Yo aquí solamente necesité un if. Si i porcentaje 2 es igual a 0, ¿esto qué quiere decir? Si el módulo de nuestra variable i entre 2 es igual a 0, entonces quiere decir que nuestro resultado es un par. Por lo tanto, ese número en el que estamos ahorita lo vamos a adjuntar en la pantalla. Ejemplo, ¿el módulo de 1 entre 2 es igual a 0? No. Entonces aumentamos nuestra variable i en 1 y ahora i vale 2 y se vuelve a hacer la comprobación. I es menor a número, supongamos que pusimos un 3, ¿no? Y 2 es menor a 3, no. Entonces vuelve a comprobar. ¿El módulo de i que vale 2 entre 2 es igual a 0? Sí. Entonces, por lo tanto, nuestro número actual se va a conjuntar y va a aparecer 2, y vamos a volver a seguir el ciclo, ¿no? Pero ahora ya no, y no va a valer 2, va a valer 3 por este incremento. Recuerda que se aumenta en una unidad. Bien, lo que hacemos aquí de manera muy básica es decir, mientras nuestro contador sea menor al número que ingresamos en la pantalla, comprueba que su módulo, el módulo en el que se encuentra el valor actual del contador, sea 0. Si es 0, bueno, módulo entre 2, si es 0, agrega el resultado para mostrarlo en la pantalla, pero solamente si el módulo de ese número entre 2 es 0, y aumenta el valor. ¿Ok? Cuando termina de hacer todo este ciclo y adjuntar todos los números pares, lo que hace es buscar nuestra etiqueta con el ID resultado pares y ponerle en su contenido el resultado de todos los números pares que encontró. ¿Ok? En el caso de los nones es lo mismo. Lo que hicimos aquí fue comprobar que el módulo de ese contador o de esa variable entre 2 sea distinto de 0. Entonces, si hay residuo distinto de 0, quiere decir que es un número non. Y hace exactamente lo mismo. Hasta que acaba de comprobar todos los números antes del ingresado, los agrega en la pantalla, pero en otra etiqueta diferente, en otra etiqueta div que tiene ID resultado nones. Entonces les agrega ese resultado. Bueno, vamos a ver cómo funciona en el navegador. Para eso, bueno, voy a ejecutar el archivo pares nones. Esperamos a que cargue. Y bien, aquí tenemos las dos cajas de texto. Yo por ejemplo voy a poner aquí 10. Voy a decirle calcúlame los pares. Y salen el 0, 2, 4, 6, 8. Claro, el 0 es neutro, pero bueno, se puede hacer todavía algo más para evitar que salga el 0. Eso ya te lo dejaría a ti, que vieras que puedes hacer. Y tenemos los nones. Le damos calcular pares. Aquí me he equivocado en la etiqueta. Corrijo eso rápido. Nones. Bien, calcular pares me da 2, 4, 6 y 8. Y calcular nones me da 1, 3, 5, 7 y 9.
Bien, entonces de esta manera ya podemos saber cuáles son los números pares y los nones. Y bueno, esta es una utilidad que nos da el while. Si yo, como yo no tengo un valor predefinido aquí que diga que siempre me van a poner 10 o siempre me van a poner un número en especial, a lo mejor yo puedo haber puesto 1000 y quiero todos los pares. Bueno, pues entonces voy a tener que sacar toda esa lista, pero yo no puedo saber cuántos números me van a poner. Entonces, ¿qué es lo que hago? Algo muchísimo más sencillo, ¿no? Hago que por medio de un ciclo todos estos cálculos se hagan en, podría decirse que en automático, ¿no? Pero controlándolo por medio de una condición. Ajá, para eso nos sirve en los ciclos. En el caso del while, siempre se comprueba primero y se ejecuta después de las instrucciones. Vamos a ver un ejemplo del do while. Voy a cerrar estos dos y vamos a ver un ejemplo calculando el factorial. Este es de hecho más sencillo que el anterior, porque bueno, aquí en la parte de nuestro código de HTML tenemos lo siguiente: un formulario muy similar al anterior que nos dice ingresa un número en una caja de texto que le pusimos txt número factorial, y de nuevo al darle clic al botón llama una función en otro archivo JavaScript externo a la página, en el cual le manda el valor del número que pusimos aquí adentro. ¿Okay? Ese archivo se encuentra aquí en la carpeta de JS, y aquí hacemos algo muy parecido en estructura cuando calculamos los números pares y nones. Tenemos un contador, una variable contador, la inicializa en 1 porque bueno, nuestro factorial, si escribe en 0 o 1, el resultado siempre va a ser 1. Y el resultado del factorial también por esa misma razón lo inicializa en 1. Bueno, una disculpa, la variable i pues solamente llega hasta 1, no podemos multiplicar por 0 porque si recuerdas, en el factorial se tienen que multiplicar valores. ¿Qué pasa si tú multiplicas cualquier número por 0? Prácticamente pues se hace 0, entonces no podemos poner nuestra variable contador en 0 porque pues siempre daría 0 el factorial. Ahora vamos a hacer lo siguiente: un do while en el cual primero se ejecute por lo menos una vez esta instrucción y posteriormente compruebe que la condición sigue siendo cierta. Si de repente, bueno, la condición es que i, que es nuestro contador, es menor o igual al número, entonces se detiene este ciclo. Pero por lo menos en el caso del do while siempre se va a ejecutar una vez tu ciclo. En el while puede que no se ejecute ni una sola vez. Ajá, ¿y por qué se puede que se ejecute una sola vez en el do while? Muy sencillo, primero ejecuta y después comprueba. ¿Ok? El factorial, pues bueno, es muy sencillo, nada más es una serie de números que se van multiplicando por el anterior, o sea, 3 por, si quieres el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Ajá, o 1 por 2 por 3, el orden de los factores no afecta al resultado. Entonces, siempre se va calculando el resultado y se va acumulando. Y este resultado al final, cuando termina el ciclo, se muestra en la etiqueta como en el anterior caso. Vamos a ver cómo funciona o cómo se vería. Vamos a correr el archivo y vamos a poner por ejemplo el factorial de 0, que es la prueba, ¿no? 1. Si pongo el factorial de 1, 1 de nuevo. Pero ¿qué pasa si pongo el factorial de 5, por ejemplo? 120. ¿Qué pasa si pongo el factorial de 4? 24. Y así podemos estar probando varios valores y sacando su respectivo factorial. Bien, entonces la diferencia entre el while y el do while es que el while primero comprueba y después ejecuta, y el do while hace lo contrario, primero ejecuta y después comprueba. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, que es el de el for. Para esto yo he hecho un formulario en el cual te pide una palabra y finalmente te la muestra al revés. Su funcionamiento es muy similar. Tenemos una caja de texto en el cual vamos a escribir la palabra. Ya le hemos puesto un ID respectivo. Recuerda que recomendamos hacer eso, o hacernos la costumbre de siempre poner el ID a todos nuestros formularios. Y después, al presionar un botón, llama a una función que hace que se muestre en el div de aquí abajo, el resultado al revés, la palabra que escribiste, pero al revés. Ajá, y sin importar la longitud de esta o el tamaño de que tenga tu frase. Entonces eso también lo pusimos en un archivo JavaScript externo y es una función realmente muy sencilla. Esta función solo recibe una palabra, cadena de caracteres,
en el cual, bueno, pues de nuevo tenemos una variable que es como una especie de acumulador, que es el resultado, y ahora sí el for es un poco más claro que hacer los while que estábamos queriendo controlar. Bueno, aquí ya si te fijas no declaramos antes un contador, sino que está dentro del mismo for. Es nuestra variable i, que es igual a la longitud de la palabra. Por ejemplo, palabra.length te devuelve la longitud de tu cadena de caracteres, la función .length, o propiedad más bien dicho en este caso. ¿Qué es lo que hace .length? Bueno, por ejemplo, si tú escribes una palabra de que digamos dado tiene una longitud de 4 caracteres, que es lo que te va a devolver, te devuelve un entero. Por lo tanto, si i es menor al número de caracteres de tu va a ser igual al número de caracteres que tenga tu palabra. Y aquí tenemos la condición, mientras i sea mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque el 0 es el último índice, más bien dicho, perdón, el primer índice o el primer índice del primer carácter que tiene tu palabra. Por ejemplo, si tienes la palabra sol, S tiene el índice 0, O tiene el 1 y L tiene el 2. Entonces, para cada uno de esos caracteres lo que vamos a hacer es ir tomando desde el último hasta el primero, vamos a recorrer esa palabra de al revés, y lo que hace el for dentro de sí mismo es que va a ir acumulando los caracteres uno por uno en la posición en la que se encuentra el contador. Por ejemplo, nuestro contador va a iniciar en la última, toma el último carácter y lo agrega a la variable resultado. Si todavía no ha terminado de recorrer toda la palabra hacia atrás, va con el penúltimo carácter, lo toma y lo agrega a la variable resultado, y así se va con todos los demás caracteres. Cuando termina de recorrer toda la palabra al revés, lo que hace es mostrarlo en pantalla en un div, como lo hicimos en los anteriores casos. Vamos a ver cómo funciona. Palabra al revés, vamos a correrlo y vamos a poner una frase. Bien, aquí nada más le corregí la leyenda del botón, no pasa absolutamente nada, no afecta en el funcionamiento, y aquí ya nos mostró la frase que pusimos al revés. Ajá, todo al revés. Podemos ponerle la que queramos y nos la muestra al revés y en una etiqueta aparte. Bien, pues entonces espero que con esto se haya entendido el ciclo for. De todas maneras, aunque esta ha sido una explicación muy sencilla, vamos a continuar con más ejemplos después, en los cuales vamos a utilizar más veces los ciclos, más condicionales y demás, ejemplos un poco más complejos, ya que hemos aprendido básicamente lo que se necesitaba para poder empezar a hacer ejemplos prácticos, que es leer valores de formularios, mostrar contenido en pantalla y realizar por lo menos ciclos y condicionales, operaciones condicionales básicas. Si has entendido todo esto, entonces los ejemplos que sigan pues te van a ser muy útiles y muy sencillos de comprender. Bueno, entonces de mi parte ya es todo. Si te ha gustado el video, te pido de favor que le des un like, y bueno, también si te puedes suscribir para estar al pendiente de lo demás que vamos a hacer después, te lo agradecería mucho. Muchísimas gracias y hasta luego.